No fuiste hecho para andar tras el dinero. No fuiste diseñado para mendigar la provisión, ni para perseguir el sustento como quien caza algo salvaje que siempre se escapa. Pero el mundo te enseñó a correr. Te enseñó que la riqueza huye, que hay que alcanzarla con esfuerzo, merecerla con agotamiento, conquistarla con lucha. Y tú corriste hasta cansarte. Corriste hasta que tus huesos gritaron y tu alma se encogió ante cada factura que llegaba como un verdugo. Pero te digo, por la ley espiritual, por la verdad que gobierna toda sustancia, nunca debiste correr, porque el dinero no fue hecho para ser perseguido, fue hecho para obedecer. El problema nunca fue la falta de esfuerzo, fue el uso incorrecto de la voz. Trabajaste cuando debiste hablar. Te desgastaste cuando debiste decretar, suplicaste cuando debiste mandar. Y la diferencia entre perseguir y mandar no está en las manos, está en la boca. El hombre que persigue cansa el cuerpo. El hombre que manda gobierna lo invisible. Y lo invisible, mi querido, es donde toda riqueza ya existe, esperando solo el sonido correcto para tomar forma. La persecución nace de la identidad de escasez. Cuando corres tras el dinero, declaras al universo, no tengo, necesito, dependo. Y el universo, que es servidor perfecto de tu palabra, responde a tu decreto. Confirma, no tienes, necesitas, dependes. Y así el ciclo se repite, no porque el dinero sea cruel, sino porque la ley es exacta. No corrige tu mentira, la cumple. No discute con tu vibración, la repite. Pero cuando dejas de perseguir y comienzas a hablar, todo cambia. Porque la palabra hablada no es sugerencia, es instrucción. No es esperanza, es mandato. No es deseo, es decreto. Y el dinero, que no tiene voluntad propia, que no posee agenda, que no elige favoritos, responde al tono de quien sabe que él es servidor. No, señor. El dinero es un servidor obediente a la palabra hablada. No lidera, sigue. No huye, viene. Pero solo cuando es llamado por la voz que reconoce su propia autoridad. He visto vidas enteras cambiar cuando terminó la persecución y comenzó el mandato. Vi cuentas estancadas moverse cuando la voz cambió de tono. Vi puertas abrirse cuando la voz dejó de suplicar y comenzó a instruir. Vi el dinero llegar, no a goteo tímido, sino en oleadas, cuando alguien finalmente entendió que no necesitaba correr, solo hablar. Y hoy te doy el fin de la persecución. Hoy aprendes a llamar lo que es tuyo, no con las piernas exhaustas, sino con la lengua alineada. Hoy descubres que existe una frase corta, limpia, libre de peso emocional que cambia la ruta del sustento. Una frase que no suplica, no explica, no espera. Una frase que manda. Y cuando la digas, no una vez, sino con ritmo, con convicción, con la claridad de quien sabe que la palabra es ley, el dinero comenzará a obedecer, porque esa es su función. Fue diseñado para servir a quien habla desde el trono, no desde la tumba. El dinero me obedece y viene a mi encuentro ahora. Esa frase aún no ha sido decretada con plena autoridad por ti, pero será. Y cuando lo sea, la persecución terminará. Porque el sirviente, una vez llamado por la voz correcta, no puede hacer otra cosa que venir. Antes de revelar el siguiente nivel, déjame aclarar algo importante. No todos necesitan escuchar lo que viene a continuación, solo quienes están preparados. Si este llamado resuena contigo, suscríbete y activa la campana ahora. Esto no es una petición, es un ajuste de frecuencia. Y ahora, vayamos al punto donde la ley empieza a responder. La ley espiritual que gobierna toda provisión es simple, exacta e inquebrantable.
El dinero responde a la voz de mando, no al grito de desesperación. No fue creado para ser señor, sino siervo. Y todo siervo reconoce a su amo no por el volumen de la voz, sino por el tono de quien sabe que la palabra no es sugerencia, sino instrucción. El tono de quien habla no desde el pánico, sino desde el trono. Cuando persigues el dinero, inviertes la jerarquía divina. Pones al siervo en el mando y tú, que fuiste hecho para gobernar, pasas a obedecer. Corres cuando él llama, tiembla cuando se retrasa. Te inclinas cuando se esconde, y así, sin darte cuenta, te has vuelto siervo de lo que debería servirte. Pero la ley no tolera inversión. Espera que recuerdes, que regreses al lugar original, que retomes la silla de autoridad que siempre fue tuya. El dinero es sustancia divina en forma. No es papel muerto, no es metal inerte. Es energía moldeada, obediente a la frecuencia que la convoca. Y la frecuencia más poderosa no viene del esfuerzo de las manos, sino del decreto de la boca. Cuando hablas al dinero como quien manda, no como quien suplica, él se mueve. No porque seas especial, sino porque activaste la ley. Y la ley, una vez activada, no puede volver vacía. Déjame desarrollar la metáfora hasta que sus raíces toquen el fondo de tu alma. Imagina un siervo parado frente a ti, esperando instrucciones. No tiene voluntad propia. No juzga si eres digno o no. No analiza tu historial. Simplemente espera el comando. Si susurras con miedo, permanece quieto, porque no reconoció autoridad. Si gritas en pánico, se confunde, porque el pánico no es liderazgo. Pero cuando hablas con claridad, sin titubeos, con el tono de quien sabe que tiene derecho a mandar, se mueve de inmediato, porque eso es lo único para lo que fue programado: obedecer. El dinero funciona exactamente así. Siempre está presente, siempre esperando, siempre disponible. Pero solo se mueve hacia la voz que reconoce su propia autoridad. Cuando dices, nunca tengo suficiente dinero, el siervo oye un comando claro: mantén la escasez. Y obedece. Cuando dices, el dinero es difícil de conseguir, el siervo oye: haz el camino estrecho. Y obedece. Tu queja no es un desahogo, es instrucción. Tu miedo no es sentimiento, es decreto. Y el siervo, fiel y exacto, cumple cada palabra que pronuncias. Pero cuando cambias el tono, cuando sustituyes la queja por el comando, cuando dejas de describir la falta y empiezas a declarar la provisión, el siervo cambia de rumbo. No cuestiona, no duda, simplemente se da la vuelta y comienza a caminar hacia tu nueva palabra. Porque la ley espiritual no tiene memoria emocional. No se aferra a lo que dijiste ayer. Responde a lo que dices ahora. Florence Scovel Shinn enseñaba que la palabra hablada es el poder más subestimado de la tierra. Decía que hombres y mujeres vagan por la vida sin entender que llevan en las cuerdas vocales el mismo poder que dividió el Mar Rojo, que llamó a Lázaro de la tumba, que habló luz al vacío. Y por no entenderlo, usan la voz para profetizar derrota. Dicen, soy pobre, y se vuelven pobres. Dicen, nunca avanzo, y quedan atrapados. No porque el universo sea cruel, sino porque la ley es obediente. Conocí a una mujer que pasó años corriendo tras el dinero. Trabajaba en 3 empleos, dormía poco, comía mal, y aún así el saldo siempre estaba apretado. Me dijo cansada: hago todo bien, pero el dinero no llega. Y yo respondí: haces todo menos hablar bien. Le di una sola instrucción: deja de describir la falta y empieza a decretar la provisión. 3 veces al día debía decir en voz alta:
no como deseo, sino como un hecho. El dinero me obedece y viene a mí ahora. Dudó. Dijo que parecía demasiado simple, pero aceptó intentarlo. En 5 días recibió una oferta de trabajo que pagaba el doble de lo que ganaba en los 3 empleos juntos. ¿Coincidencia? No. Ley. La palabra hablada crea caminos invisibles por donde el dinero camina. Cuando decretas el suministro se libera ahora, no estás mintiendo sobre una realidad ausente. Estás convocando una realidad que ya existe en lo invisible. Porque todo lo que ves un día fue invisible. Todo lo que tocas un día fue idea. Y el puente entre lo invisible y lo visible es siempre el mismo. La palabra. El esfuerzo sin decreto es trabajo ciego. Puedes matarte trabajando, pero si tu boca sigue hablando escasez, el esfuerzo solo confirma la creencia. Te conviertes en prueba viva de que trabajar duro no trae riqueza. Pero cuando combinas acción con decreto, cuando mueves las manos mientras gobiernas con la voz, entras en el ritmo de la ley. Y el ritmo de la ley es siempre palabra primero, forma después. Decreto primero, demostración después. Hay palabras prohibidas en el vocabulario de quien desea comandar riqueza. Difícil es una de ellas. No me alcanza es otra. Demora es la tercera. Cada vez que usas estas palabras respecto al dinero, estás instruyendo al sirviente a crear barreras. Le dices al suministro, sé difícil, sé imposible, sé lento. Y él, sin juicio, sin resistencia, obedece. Las sustituciones divinas son simples. En lugar de está difícil, di está ordenado. En lugar de no me alcanza, di está en curso. En lugar de demora, di ya está resuelto. Estas no son mentiras motivacionales, son mandatos espirituales, son instrucciones dadas al sirviente que espera en la invisibilidad, listo para moldear la sustancia según el sonido que emites. La boca es un instrumento jurídico en el mundo invisible. No es solo para platicar, para quejarse, para opinar. Es para legislar. Cada vez que abres la boca, estás firmando contratos espirituales. Estás emitiendo órdenes. Estás liberando decretos. Y el universo, que es el ejecutor fiel de toda palabra, comienza inmediatamente a organizar personas, eventos y circunstancias para cumplir lo que acabas de decir. Marcos 11:23. No es poesía, es manual de operación. Tendréis lo que digáis. No lo que piensen, no lo que deseen, no lo que sientan, lo que digan. La palabra hablada es el gatillo. El sonido es la contraseña, la voz es la llave. Y cuando dices con fe, sin dudar en el corazón, puedes literalmente mover montañas de imposibilidad financiera hacia el mar de la provisión divina. Esto no es positividad superficial, no es autoayuda emocional, es alineamiento con una ley exacta. La ley de la palabra hablada gobierna toda la creación. Dios no pensó el mundo a la existencia. Él habló, sea la luz. Y hubo luz, no después de un proceso, no tras una negociación, inmediatamente. Porque la palabra, cuando se dice desde la autoridad, no puede fallar. Tú tienes esa misma autoridad. Fuiste hecho a imagen y semejanza de aquel que habló mundos a la forma. Y el dinero, que es solo una fracción microscópica de la sustancia divina disponible, reconoce cuando hablas desde el trono. Reconoce cuando dejas de mendigar y comienzas a mandar. Y cuando reconoce, viene. No porque lo mereciste, no porque luchaste, sino porque hablaste. Y la ley, activada por la palabra, no puede hacer otra cosa que obedecer. Pero hay algo que tiene que morir antes de que el siervo pueda venir. Hay una identidad antigua, arraigada, que se niega a soltar el control. Es el yo que persigue, el yo que suplica,
El yo que cree que debe merecer cada centavo, que la riqueza es para otros, que el suministro es limitado y que llegaste demasiado tarde a la fila de la abundancia. Ese yo no puede coexistir con el comandante. O uno muere, o el otro nunca nace. La identidad del perseguidor se construyó ladrillo por ladrillo desde la infancia. El dinero no crece en los árboles. Tienes que trabajar duro. Nada viene fácil. Si fuera sencillo, todos serían ricos. Esas frases no solo se dijeron, se plantaron, se volvieron raíces, se volvieron creencias, se volvieron el software invisible que corre en segundo plano, comandando cada decisión financiera que tomas. Y mientras ese software esté activo, puedes repetir 1000 afirmaciones, puedes trabajar 20 horas al día, pero el resultado siempre será el mismo: escasez disfrazada de esfuerzo honesto. Esa identidad necesita ser crucificada, no negociada, no suavizada, no comprendida con cariño. Crucificada. Porque es mentira disfrazada de prudencia. Es miedo disfrazado de realismo. Es la voz del mundo tratando de convencerte de que la ley espiritual no funciona, de que solo la lucha trae el pan, de que Dios ayuda a quien madruga, pero olvida a quien simplemente habla. El viejo yo dice, tengo que correr tras ello. El nuevo yo dice, yo mando y el suministro viene. El viejo yo dice, si no trabajo, no como. El nuevo yo dice, mi palabra es mi trabajo y nunca falla. El viejo yo dice, el dinero es difícil. El nuevo yo dice, el dinero es siervo obediente, y yo soy el maestro. No puedes servir a dos señores. O crees en la ley de la lucha, o crees en la ley de la palabra. O confías en el esfuerzo, o confías en el decreto. Y te digo, el esfuerzo sin decreto es rueda de hámster. Te mueves, pero no avanzas. Pero el decreto alineado con la verdad mueve montañas mientras descansas. Marcos 11:23 es el fundamento innegociable de esta verdad. Jesús no sugirió, Él legisló. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Este versículo no es sobre pensamiento positivo, es sobre mando espiritual. Jesús no dijo, visualiza el monte moviéndose, dijo, habla al monte. No dijo, siente que va a funcionar. Dijo, no dudes en tu corazón. La palabra hablada, cuando se dice sin contradicción interna, es la fuerza más poderosa del universo, porque activa la ley que gobierna toda la materia. ¿Has hablado al monte o sobre el monte? ¿Has dado órdenes al dinero o solo te has quejado de su ausencia? Porque hablar sobre es lamento, hablar al es mando, y el siervo solo obedece al segundo. Florence Scovel Shinn entendía esto con una claridad que asustaba a sus contemporáneos. No era mística por accidente. Era una estudiante precisa de la ley espiritual. Y una de sus historias más poderosas ilustra exactamente lo que estoy diciendo. Una mujer la buscó desesperada. Estaba debiendo meses de renta. El desalojo era inminente. No tenía empleo. No tenía perspectiva. No tenía nada más que pánico y vergüenza. Lloró frente a Florence y dijo, he intentado todo. Nada funciona. Creo que no soy digna de prosperar. Florence la miró con esa firmeza tranquila que solo quien conoce la ley posee y dijo, no necesitas ser digna, necesitas ser obediente a la verdad. Y la verdad es que el suministro divino ya existe. No se está creando ahora porque te desesperaste. Siempre ha estado ahí. Pero nunca lo llamaste correctamente. Suplicaste, lloraste, te explicaste, pero nunca mandaste.
Entonces Florence le dio una frase, una sola frase, e instruyó a la mujer a decirla en voz alta, 3 veces al día, sin falta, sin emoción excesiva, pero con la convicción de quien firma un contrato. El suministro infinito de Dios ahora se manifiesta y todas mis necesidades son satisfechas instantáneamente. La mujer dudó. Parecía absurdo. Demasiado simple. Pero Florence fue inflexible. No cuestiones la ley, actívala. La mujer obedeció. Al tercer día recibió una carta de una tía lejana que ni siquiera sabía de su situación. Dentro, un cheque con el valor exacto de las deudas atrasadas. Al 5.º día, la llamaron para una entrevista que no había solicitado. Al 7.º día, fue contratada con un salario 3 veces mayor al que tenía antes. Florence no se sorprendió. Sabía que la ley nunca falla. Solo necesita ser activada por la palabra hablada, en ritmo con la verdad. Esa mujer no cambió porque lo mereciera. Cambió porque habló. No porque Dios tuvo lástima, sino porque alineó su voz con la frecuencia del suministro divino. Y cuando la frecuencia se alinea, la forma obedece. ¿Cuántas veces has dicho, no me alcanza esta semana? ¿Cuántas veces te has quejado del precio, de la cuenta, del salario? Cada vez que lo hiciste, estabas entrenando al sirviente para mantener la escasez. No solo estabas desahogándote, estabas decretando, estabas legislando, estabas dando órdenes a lo invisible, y lo invisible, que no juzga si estás bien o mal, simplemente cumple. El nuevo yo sabe esto. El nuevo yo vigila la boca como quien guarda la cartera, porque entendió que la boca es la cartera. No hay tesoro fuera de ti esperando ser descubierto. El tesoro está en tu capacidad de hablar la verdad hasta que la verdad se convierta en forma. El dinero que buscas ya existe, pero solo viene cuando es llamado por el nombre correcto, en el tono correcto, por la voz que reconoce su propia autoridad. El viejo yo necesita ser enterrado hoy. No mañana, no después de que la situación mejore. Hoy. Porque mientras esté vivo, serás esclavo del miedo financiero. Trabajarás hasta caer y aún así sentirás que no es suficiente. Correrás tras el dinero como quien persigue sombras al mediodía. Pero cuando lo entierras, cuando dices con convicción, «Este ya no me gobierna», entonces el nuevo yo puede finalmente tomar el trono. Y el nuevo yo no persigue. Él llama, no suplica. Él manda, no teme. Él decreta, porque sabe que el dinero no es señor, es siervo. Y todo siervo reconoce la voz del verdadero maestro. Dilo conmigo ahora, como acto de crucifixión del viejo y coronación del nuevo. Yo ya no soy el perseguidor. Yo soy el comandante. El dinero no me lidera. Yo lo gobierno y él me obedece, porque esa es la ley. La transición del perseguidor al comandante no sucede por accidente. Sucede por decisión. Sucede cuando dejas de negociar con el miedo y empiezas a legislar con la verdad. Sucede cuando entiendes que la palabra no es herramienta de último recurso, sino instrumento de primera línea. Y está a punto de suceder contigo, porque ahora sabes. Sabes que el dinero es siervo. Sabes que la palabra es comando. Sabes que la ley no falla. Y saber sin actuar es como tener la llave de la caja fuerte y elegir dormir en la calle. El conocimiento sin aplicación no cambia nada. Pero el conocimiento aplicado con ritmo, con convicción, con la disciplina de quien habla hasta que la forma obedezca, ese conocimiento reescribe destinos. Déjame mostrarte cómo funciona esto en vidas reales, historias cortas, pero poderosas. Testimonios de quienes entendieron que la boca es la caja fuerte. Un hombre dijo una vez, «Mi trabajo se secó». Y así
El universo le devolvió sequía. Semanas después, aprendió a hablar con la ley. Dejó de describir el desierto y empezó a decretar el flujo. Dijo en voz alta, frente al espejo, antes de salir a cualquier reunión: mi cosecha está abierta. El suministro me encuentra donde quiera que esté. En 48 horas, un contrato olvidado resurgió con valor triplicado. El cliente dijo: no sé por qué me acordé de ti ahora, pero necesito cerrar esto hoy. El hombre sabía por qué, porque él había llamado, y el siervo obedeció. Una mujer enfrentaba una cuenta que parecía imposible. El monto era alto, el plazo corto, y la lógica decía: no hay salida. Pero ella se negó a obedecer la lógica. Obedeció la ley. Tomó la factura, la sostuvo en las manos y dijo sin emoción dramática, pero con autoridad calma: esta cuenta ya está pagada, el suministro divino ya la cubrió. Yo decreto, está resuelto. Al día siguiente, un reembolso que ni sabía que tenía derecho fue depositado. Monto exacto. No se sorprendió. Sabía que el siervo siempre viene cuando se le llama correctamente. Un joven quería cambiar de ciudad, pero creía que necesitaba juntar dinero por años antes de dar el paso. Alguien le enseñó la ley. Dejó de calcular y empezó a comandar. Dijo 3 veces al día: el camino está abierto, el suministro ya está provisto, yo me muevo ahora. En 2 semanas recibió una propuesta de trabajo en otra ciudad con reubicación pagada, salario doblado y bono de entrada. No corrió detrás, habló. Y el siervo organizó todo. Mira, ninguna de esas personas merecía más que tú. Ninguna tenía un currículum espiritual impresionante. Ninguna era santa, iluminada o especial. Eran solo voces que aprendieron a hablarle al siervo en vez de hablar sobre la carencia. Y el siervo, fiel a la ley, obedeció. Estás a punto de entrar en ese ritmo, a punto de descubrir que el mando no exige un esfuerzo titánico, solo exige claridad. La frase que cambia todo no es larga, no es complicada, no requiere formación teológica ni años de meditación. Solo exige que la digas sin dudar, sin negociar, sin explicar, porque la ley no negocia, ella cumple. Y cuando dices la frase correcta en el tono adecuado, el siervo empieza a moverse de inmediato. No porque vio tus lágrimas, no porque se compadeció, sino porque reconoció la orden. La preparación está completa. Sabes que el viejo yo tenía que morir. Has visto que la palabra hablada es el puente entre lo invisible y lo visible. Entendiste que el dinero es siervo, no señor. Escuchaste historias de quienes activaron la ley y vieron al siervo obedecer. Ahora solo falta una cosa: que tú hables. Y no hablar cualquier cosa, hablar la verdad que apaga el miedo y enciende el suministro. Hablar el decreto que cancela la persecución y empieza el mando. Hablar la frase que le dice al siervo: tú ya no me diriges, yo te gobierno y vienes cuando yo llamo. El siervo está esperando. Siempre ha estado. Nunca te abandonó. Solo esperaba el tono correcto. Y ahora estás a punto de emitirlo. No como súplica, no como esperanza, sino como orden divina. Como quien sabe que la palabra es ley y la ley nunca falla. Así que respira profundo. Alinea tu postura. No te encorves. No te encojas, no eres mendigo tocando la puerta de la provisión. Eres hijo del Altísimo, heredero de toda sustancia divina, gobernador de la palabra que llama mundos a la existencia, y estás a punto de usar esa autoridad. El clímax no es emocional, es declarativo, no es grito, es decreto. Y cuando digas la frase que viene, dilo como quien firma un contrato eterno. Como quien sabe que el siervo, una vez llamado, no puede hacer otra cosa que venir.
porque esa es la ley. Y la ley, cuando se activa con la voz que reconoce su propia autoridad, mueve el dinero, mueve la oportunidad, mueve la provisión, mueve todo lo que necesites. No por el esfuerzo, por el sonido. Prepárate. El mandato está a punto de ser liberado. Y cuando lo sea, la persecución termina. Porque el siervo obedece. Siempre obedeció. Siempre obedecerá. Solo estaba esperando que te acordaras de quién eres realmente. La frase es esta. No complicada, no rebuscada, no teológica. Simple, clara, cargada de voltaje espiritual. Y cuando la digas con la convicción de quien sabe que la palabra es ley, el siervo empezará a moverse hacia ti. No mañana. No cuando merezcas. Ahora. Escucha con atención. No leas rápido. No pases los ojos. Esta es la frase que cierra la persecución y abre el mandato. Esta es la llave que abre la caja fuerte invisible. Esta es la contraseña que le dice al siervo: tú me obedeces. El dinero me obedece y viene a mi encuentro ahora. Dilo conmigo, en voz alta. No susurres, no grites. Habla con la voz de quien firma un documento legal, con la voz de quien da una orden que sabe que será cumplida. Inhala, exhala y declara: el dinero me obedece y viene a mi encuentro ahora. Siente el peso de las palabras. El dinero me obedece, no tal vez.